En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Y yo quiero dar el teléfono de la oficina del doctor. Mire, si usted tiene alguno de los síntomas que se han hablado aquí, es importante que usted vaya y se revise. 787-284-5299, 284-5299. Lo va a encontrar también en nuestra página de Vivir con Salud. Es importante, ¿verdad? Y de vez en cuando es bueno que un endocrinólogo nos vea, ver cómo está ese metabolismo, si cómo están esos niveles de azúcar en sangre, porque trabajan también la diabetes y es importante, ¿verdad?, que veamos cómo estamos y cómo está ese funcionamiento de otras áreas que muchas veces no le prestamos atención. Pero seguimos con el tema del tiroides. ¿Tiene algo que ver el tiroides en esa función cardiovascular? Sí, en realidad la hormona tiroidea tiene que ver con el sistema cardiovascular. La hormona tiroidea se encarga del rate cardíaco, ¿verdad? De las palpitaciones, de cómo ese corazón se contrae, ¿verdad? Y cuán frecuente se contrae. También tiene que ver con el tono vascular. La hormona tiroidea mantiene un tono vascular en vasodilatación para que la presión no aumente. O sea que el tono vascular va a depender de cómo esté el paciente, ¿verdad? Que suba o baja. Y tiroides tiene que ver con eso. También la hormona tiroidea tiene que ver mucho con el metabolismo de lípidos. A nivel del colesterol, lo que llaman el colesterol malo. O sea, del movimiento de nuestras grasas en el cuerpo. Eso así. O sea, el colesterol malo, que sabemos que es el que puede producir más aterogénesis, pues la hormona tiroidea tiene que ver con aquellos receptores que recogen el colesterol malo, que a través del hígado. Y cuando la hormona tiroidea falla, pues esos receptores no están allí y entonces no recoge el colesterol, como dicen por ahí, se queda realengo en la sangre. Así que ha habido controversias en la relación, diferentes estudios de que si está asociado a enfermedad cardiovascular o no. Ha habido estudios que dicen que sí está bien asociado, otros que no tanto. Pero en realidad, si tomamos en cuenta la función de la hormona tiroidea a nivel del sistema vascular, sí. Y depende también del paciente. Si tenemos un paciente que tiene ya problemas cardiovasculares de base, el tener un problema de tiroides pues le va a traer más problemas. El paciente de edad avanzada, si tiene un problema de hipertiroidismo o si tiene hipotiroidismo y lo estamos tratando de más o de menos, pues le va a traer problemas. Los pacientes mayores de edad pueden tener más riesgo de fibrilación atrial, donde la hormona tiroidea, si tú la tienes muy alta, porque tienes hipertiroidismo o tienes un sobretratamiento, que se peca mucho de eso a veces. O sea, que tener una alteración en esa glándula sí podría aumentar ese riesgo cardiovascular. Claro que sí. Sobre todo si ya venimos con otras consecuencias, ese sobrepeso, obesidad, problemas de presión arterial, problemas a lo mejor de diabetes, tener una alteración de esa glándula del tiroides, el corazón puede... Sí. De hecho, los pacientes que viven con diabetes tienen una alta incidencia de problemas de tiroides, incluyendo hipotiroidismo, y son pacientes que obviamente ya tienen de base ese problema, como bien tú dices, factores de riesgo adicionales, los cuales si tienes un problema de tiroides que lo puede exacerbar, pues puede haber un aumento en eventos cardiovasculares, así que tenemos que estar bien pendientes. De hecho, por ejemplo, si tú tienes un paciente con problemas de colesterol, yo nunca trato a un paciente con medicamentos para el colesterol sin verle una evaluación de tiroides. O sea, eso es otra de los hints, ¿verdad? De hacer una evaluación de hormona de tiroides del paciente que tiene colesterol alto. O sea, que es importante. Sí, si el paciente tiene colesterol alto, el médico no debe tratar al paciente hasta que descarte otras causas secundarias y entre ellas está hipotiroidismo. O sea que entonces, y si ya tenemos, ya venimos con algún riesgo cardiovascular, ya venimos con alguna condición, es importante también revisarnos ese tiroides, que no vaya entonces a incidir en acelerar quizás o aumentar ese riesgo. Bueno, depende, ¿verdad? Hay pacientes que no tienen ninguna indicación, pueden tener enfermedad cardiovascular y no tienen ninguna indicación para hacer una evaluación de tiroides, pero si el paciente vive con diabetes, si el paciente tiene hipercolesterolemia, si el paciente notamos que su presión está muy alta, la de abajo más que la de arriba, la diastólica, o viceversa, más la sistólica que la diastólica, o el pulso está muy lento, o el pulso está muy alto, son pacientes que tienes que también tomar en consideración evaluar las hormonas tiroideas. Y la gran mayoría de esos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares, a la larga terminamos evaluando si hay problemas de tiroides, y si los hay, es importante tratarlos con mucha cautela. Por ejemplo, si es hipotiroideo y es un paciente que ya tiene aterosclerosis, por ejemplo, el paciente que tiene un stent, ¿verdad? O se pone una mallita,
o si tiene ya una operación de bypass, o un paciente que ya le dio infarto cardíaco. Pues esos pacientes que tienen enfermedad coronariana o pacientes con problemas cerebrovasculares, son pacientes que debemos, si vamos a empezar terapia como hormona tiroidea, debemos empezar bajito, irlo subiendo poco a poco y darle la dosis más baja efectiva. Y muchas veces no llevarle la terapia a un TSH tan bajo, ¿verdad? Claro. Mantenerle en un nivel un poquito más tranquilo, no ser tan agresivo y el escalamiento de dosis ser también más cauteloso. Y en esos pacientes bien importante decirles que se tomen la pastilla de la misma marca siempre, porque si con un cambio de marca o algo, cambiar a genérico, puede haber cambios también en los síntomas y signos. Y si hay un problema de hipertiroidismo por sobretratamiento, el corazón aumenta su consumo de oxígeno. Y si ese corazón no tiene un buen suplido, sanguíneo, porque hay problemas en las arterias, puede desarrollar un infarto. Exacto, o sea que podría entonces traer otra complicación. Usted menciona que la frecuencia cardíaca, ¿verdad? O ese ritmo cardíaco es regulado por el tiroides. Quiere decir que cuando la gente dice que padece de arritmias o de taquicardias, ¿tiene que ver con el tiroides? No necesariamente, pero es uno de los hallazgos que te deben llevar a evaluar hormona tiroidea. Yo he tenido pacientes que vienen con fibrilación atrial. Y pues nuestros colegas cardiólogos están bien pendientes a eso. Y lo primero que le hacen es un TSH para evaluar si el paciente tiene hipertiroidismo, que se asocia a fibrilación atrial o taquicardia supraventricular. Y me llegan el paciente referido, o si yo mismo veo que el paciente viene con un problema de arritmia cardíaca, mayormente con rate rápido o rate bajo, lo primero que se hace es una evaluación de tiroides para ver si esa es la causa. Y sabemos que el tratamiento adecuado y con cautela y especializado puede llevar a una mejoría de esa complicación cuando hacemos una buena evaluación y un buen tratamiento del sistema de glándula de tiroides. Los niveles de ansiedad pueden alterar también ese ritmo cardíaco. Claro, pero a veces los niveles de ansiedad pueden estar relacionados. ¿Al tiroides también? Tú lo ves bien ansioso. Bueno, yo tuve pacientes que, incluyendo en mi entrenamiento, que venían casi con psicosis. Y cuando los evaluaron, en realidad lo que tenían era hipertiroidismo. Igual que puede venir un paciente bien deprimido y lo que tiene es hipotiroidismo. O sea, no todo, pero es un hallazgo que uno debe explorar esas causas secundarias. Y me acuerdo de aquel paciente que llegó con psicosis, que le dimos el tratamiento correcto para antitiroideo, ¿verdad? Que eso es para bloquear la producción de hormonas de tiroides. Y el paciente está lo más bien, trabajando, se le quitó la psicosis y todo lo que tenía. O sea, mejoró inclusive hasta con los ataques de pánico todo también. Todo eso, la ansiedad, hasta la agresividad se le fue. ¿Taquicardia por tiroides? Bien, es común mayormente en pacientes que está hipertiroideo, ya sea porque el paciente tiene un hipertiroidismo, lo que llaman de la misma glándula produciendo la hormona, o que tenga un hipertiroidismo exógeno porque está el reemplazo de hormona tiroidea sea exagerado, que es una dosis mayor, o que esté tomando algún suplemento, es bien importante eso, traerlo, que esté tomando un suplemento, sea que le dicen por ahí que es un suplemento de tiroide natural, y yo siempre digo a mis pacientes, todo lo que tú me lo pones en una pastilla deja de ser natural porque lo tienes que procesar, ¿verdad? Así que vienen con esos extractos de tiroides que muchas veces son extractos de tiroide animal. Lo que pasa es que le dicen natural porque no es algo preparado en un laboratorio sintético y por eso es que le llaman natural. Y muchas veces eso no está cuantificado y puede traer problemas de aumento en hormona tiroidea. Aunque ahora, ¿verdad? Sabemos que hace más de una década en Estados Unidos pues hay unos laboratorios en donde se hacen, ¿verdad?, muchos medicamentos y se trabajan estos suplementos licenciados por la FDA, que por lo menos uno sabe que tienen unas supervisiones, que tienen unas reglamentaciones, que tienen unos cuidados, ¿verdad?, salubristas sobre todas las cosas, y sabemos, ¿verdad?, que entonces por lo menos en eso se puede confiar. De todas maneras, la suplementación siempre debe ser consultada con su médico. Gracias al doctor José García Mateo. Ahí fue bueno verlo y estar aquí compartir un ratito. Que sí, gracias, que sí. Gracias. En un setting diferente, ¿verdad? No es una convención. Eso es así. Y recuerden que el doctor está atendiendo pacientes, así que si usted tiene alguna situación, algún problema, ya sea con el tiroides o con diabetes, 787-284-5299. Me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.